Madrid, barrio de Salamanca. Cuando Carlos Mendoza, director ejecutivo de un fondo de inversión valorado en 4.000 millones de euros, encontró a la nueva empleada doméstica soplando burbujas de jabón, en vez de realizar sus tareas, la despidió inmediatamente. No le pago para que se entretenga, masculló mientras Carmen guardaba sus pertenencias. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Pablo, su hijo de 7 años, quien jamás había articulado palabra debido a su autismo severo, se incorporó desde su rincón habitual, observó las últimas burbujas flotando en el aire y pronunció con claridad: más. Una única palabra que superaba en valor todos los millones que Carlos había acumulado. Lo que vino después fue una búsqueda frenética por localizar a la empleada que había conseguido, en apenas 3 minutos, lo que años de costosas terapias no habían podido lograr. Pero Carmen guardaba un secreto. No era simplemente una empleada doméstica, y aquellas burbujas no eran un simple juego. Eran la clave para liberar mentes aprisionadas en el silencio. La residencia de los Mendoza se erguía como un símbolo de prosperidad en el centro del Madrid, más selecto 6.000 metros cuadrados de mármol de Macael y ventanales que enmarcaban el horizonte de la ciudad. Sin embargo, dentro de aquellos muros impecables, el silencio había reinado durante 4 años, desde que Pablo había dejado de conectar con el mundo exterior, refugiándose en un universo propio donde ni el afecto paterno ni los especialistas más reconocidos lograban alcanzarlo. Carmen Ruiz había postulado al puesto de limpieza con documentación falsificada y referencias fabricadas. No era la necesidad económica lo que la motivaba, sino algo mucho más profundo. Había visto la fotografía de Pablo en El País Económico, en un reportaje sobre su padre millonario, y había identificado esa mirada ausente que se perdía más allá de la cámara. Era la misma expresión que su hermano Diego había mostrado durante años antes de que ella descubriera el secreto de las burbujas. El primer día en su puesto, Carmen estudió meticulosamente la dinámica familiar. Carlos Mendoza abandonaba la residencia a las 6 de la madrugada y no retornaba hasta pasadas las 10 de la noche. Pablo transcurría sus días rodeado de un equipo rotativo de especialistas que se turnaban cada 3 horas, terapeutas del lenguaje, especialistas en psicomotricidad, expertos conductuales, todos recibiendo honorarios exorbitantes por intentar traspasar la barrera invisible que envolvía al pequeño. La tragedia había golpeado a la familia 3 años atrás cuando la madre falleció en un fatal accidente automovilístico en la M30, dejando a padre e hijo sumidos cada uno en un abismo de dolor incomunicable. Al tercer día, Carmen decidió implementar su plan. Aprovechó un momento estratégico cuando Carlos estaba absorto en una videoconferencia en su despacho, y los terapeutas disfrutaban de su pausa para almorzar. Pablo permanecía en su rincón predilecto del salón, meciéndose suavemente mientras su mirada se perdía en el infinito. Carmen extrajo de su delantal su instrumento secreto, un frasco que contenía una fórmula especial, resultado de años de investigación clandestina. No era un jabón cualquiera. La composición incluía glicerina de máxima pureza, combinada con esencias naturales de azahar y romero, en proporciones descubiertas tras innumerables experimentos. Sin embargo, la magia no residía en la química. El secreto estaba en la técnica del soplido, en la cadencia respiratoria, en el movimiento preciso de la muñeca, en el tamaño específico de las burbujas que generaban patrones visuales capaces de atravesar la niebla del autismo. Comenzó a soplar con precisión quirúrgica. Las primeras burbujas flotaron hacia Pablo, quien pareció ignorarlas inicialmente. Pero Carmen persistió, creando secuencias progresivamente más elaboradas. Burbujas diminutas, persiguiendo a las mayores conjuntos que se fusionaban y separaban, una coreografía aérea que seguía una geometría invisible perceptible solo para ciertas mentes especiales. Transcurridos 5 minutos, ocurrió algo extraordinario. Los ojos de Pablo, habitualmente desenfocados y distantes, comenzaron a seguir una burbuja particularmente grande que rotaba lentamente sobre sí misma. Sus manos, normalmente inmóviles a sus costados, se elevaron sutilmente como intentando alcanzarlas. Carmen intensificó el ritmo, generando una cascada de esferas brillantes que llenaban el espacio de diminutos arcoíris. Fue precisamente en ese instante cuando Carlos Mendoza irrumpió en el salón.
La videoconferencia había concluido antes de lo esperado, y la escena que presenció lo enfureció. La empleada doméstica que debería estar ocupándose de la platería se encontraba sentada sobre su costosa alfombra persa de 200.000 euros, soplando burbujas como si fuera una pequeña en el parque. La despidió con palabras hirientes que retumbaron en el espacio exigiéndole que se marchara de inmediato y no regresara nunca. Carmen se incorporó pausadamente, guardó el frasco en su bolsillo y se encaminó hacia la salida. Sin embargo, al pasar junto a Pablo, el niño realizó algo inédito en años. Se movió hacia ella. No la miró directamente, pero su cuerpo se orientó hacia su presencia, cual girasol buscando la luz solar. Carmen se detuvo brevemente, murmuró algo inaudible para Carlos y se marchó. El silencio posterior duró exactamente 37 segundos. Entonces Pablo abrió sus labios y pronunció la palabra que alteraría todo. Más clara, precisa, innegable. La primera palabra, después de 4 años, 3 meses y 17 días. Carlos quedó petrificado mientras su mente intentaba procesar lo inconcebible. Su hijo había hablado. La empleada que acababa de expulsar había logrado lo que docenas de profesionales no consiguieron en años de tratamiento. Se abalanzó hacia la puerta, pero Carmen ya había desaparecido absorbida por el bullicio madrileño vespertino. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas en la existencia de Carlos Mendoza, quien había gestionado adquisiciones millonarias en menos tiempo. Pero localizar a una empleada doméstica desvanecida resultó más complejo que adquirir una corporación resistente. Los documentos que Carmen había presentado eran todos fraudulentos. La dirección conducía a un inmueble derribado hace 3 años, en Carabanchel. El número telefónico era inexistente. Las referencias proporcionadas eran como espectros en el mundo digital. Carlos activó una red de recursos que hubiera impresionado incluso a las agencias de inteligencia más sofisticadas. Investigadores privados rastrearon cada rincón de Madrid, mientras expertos en informática forense analizaban meticulosamente horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Se estableció una recompensa sustancial de 100.000 euros por cualquier información relevante. Sin embargo, Carmen Ruiz parecía haberse desvanecido en el aire como si jamás hubiera existido. Durante este tiempo, Pablo había dejado de alimentarse. Permanecía inmóvil en el exacto lugar donde Carmen había creado su magia con las burbujas, repitiendo incesantemente la única palabra que había recuperado. Más. Los especialistas intentaron reproducir el momento mágico con burbujas comerciales, pero Pablo las rechazaba categóricamente, como si intuyera que no eran las auténticas. La conserje del edificio vecino proporcionó el indicio crucial. Había observado a la supuesta limpiadora entrar diariamente en una farmacia de la calle Serrano antes de su jornada. El farmacéutico, tras mucha persuasión y una considerable contribución económica, recordó que la mujer adquiría sistemáticamente glicerina pura y aceites esenciales específicos, azahar romero y curiosamente esencia de jara. El investigador principal, un antiguo comisario de la Policía Nacional, unió las piezas dispersas. Estos no eran simples productos de limpieza, sino componentes para algo más específico. Una investigación minuciosa en registros médicos reveló un dato fundamental. 5 años atrás, la doctora Carmen García había publicado un polémico estudio sobre estimulación sensorial en niños autistas mediante patrones visuales complejos en la Universidad Complutense. Su investigación fue desacreditada por la comunidad científica, resultando en su despido del Hospital La Paz. Las fotografías en los archivos hospitalarios lo confirmaron todo. Carmen García y Carmen Ruiz eran la misma persona, una neurocientífica desacreditada, que había ingresado en la residencia de los Mendoza, con documentación falsificada. ¿Cuál era su motivación? La respuesta surgió de su hermano Diego, localizado en una institución para adultos autistas, cerca de Toledo. Diego, de 32 años, dominaba con fluidez 4 idiomas, y era un talentoso compositor de música flamenca, fusión, capacidades que había desarrollado después de cumplir los 18 años.
Anteriormente había permanecido en un estado no verbal exactamente como Pablo. La transformación ocurrió cuando Carmen, en aquel entonces estudiante de medicina, descubrió accidentalmente que determinadas secuencias de burbujas de jabón, elaboradas con una fórmula específica y liberadas siguiendo patrones precisos, podían establecer conexiones neuronales en cerebros autistas. Carlos localizó a Carmen en un apartamento minúsculo en Lavapiés, rodeada de cuadernos repletos de ecuaciones químicas y esquemas de trayectorias. No estaba escapando. Estaba aguardando. Había anticipado que la encontraría. Incluso eso formaba parte de sus cálculos. La mesa estaba cubierta de frascos cada uno, identificado con códigos que solo ella podía interpretar. La revelación que siguió destruyó todo lo que Carlos creía saber sobre la realidad. Carmen reveló cómo su investigación le había costado todo su profesión, su reputación, sus recursos económicos. La comunidad médica la había marginado por sus teorías consideradas pseudocientíficas, pero ella tenía la certeza de su eficacia. Lo había comprobado con Diego. Lo había verificado con otros 7 niños a quienes había ayudado discretamente. Se había infiltrado en la residencia Mendoza al identificar en Pablo el mismo patrón de autismo que presentaba su hermano. El laboratorio improvisado que Carmen estableció en la mansión parecía una fusión entre tecnología futurista y alquimia ancestral. Carlos había destinado un ala completa de la mansión para establecer la sede del denominado Proyecto Arcoíris. Microscopios digitales estudiaban la tensión superficial de las burbujas. Cámaras ultrarrápidas documentaban los patrones de desplazamiento. Dispositivos neurológicos registraban la actividad cerebral de Pablo durante las sesiones. Pero la verdadera transformación sucedía cuando Carmen simplemente se sentaba junto a Pablo y soplaba. No era un proceso fortuito. Cada sesión progresaba siguiendo una secuencia matemática basada en los números de Fibonacci, con ajustes que Carmen implementaba instantáneamente según interpretaba las microexpresiones faciales del niño. Las burbujas trascendían su naturaleza física de esferas jabonosas, funcionando como conductos de comunicación que evadían los centros del lenguaje en el cerebro, para conectar directamente con la corteza visual y el sistema límbico. Transcurridas 2 semanas, Pablo articuló su segunda palabra, Carmen. Al cabo de un mes, su vocabulario se había expandido a 20 palabras, pero más significativa que esta adquisición lingüística era la transformación en su comportamiento. Comenzó a establecer contacto visual, a responder cuando lo llamaban por su nombre y a manifestar emociones que habían permanecido ocultas durante años. Carlos contemplaba cada sesión con la intensidad de quien presencia un milagro cotidiano. Había delegado la dirección de su imperio financiero a sus vicepresidentes, pausando su trayectoria profesional para dedicarse íntegramente a la recuperación de su hijo. Simultáneamente observaba a Carmen, esta mujer excepcional que había sacrificado todo por defender una teoría que nadie más respaldaba. Una noche, mientras Carmen formulaba una nueva composición, Carlos reunió el valor para plantear la pregunta que lo inquietaba. ¿Por qué había arriesgado todo para ayudar a su hijo? La respuesta de Carmen fue tan simple como devastadora. Su hermano Diego se había quitado la vida el año anterior. A pesar de sus logros de dominar varios idiomas, y la música no logró superar la depresión causada por tantos años perdidos en el silencio. Carmen había jurado prevenir que otros niños perdieran años valiosos, si podía evitarlo. El reconocimiento científico llegó cuando Carlos persuadió al director del hospital Gregorio Marañón, su amigo, para que presenciara una sesión. El profesor Jiménez, inicialmente escéptico, quedó maravillado al observar las neuroimágenes de Pablo durante la exposición a las burbujas. Regiones cerebrales anteriormente inactivas se activaban como luces navideñas, generando conexiones que la medicina convencional consideraba imposibles, aunque no todas las burbujas resultaban efectivas. Carmen había identificado 17 variantes de fórmula, cada una calibrada para diferentes perfiles neurológicos. El secreto no residía únicamente en la composición química, sino en una personalización meticulosa y específica. Cada niño con autismo requería su propia frecuencia particular de burbujas.
Era comparable a la afinación de un instrumento musical, donde las neuronas reemplazaban a las cuerdas y los arcoíris flotantes sustituían las notas musicales. El momento en que Pablo pronunció su primera oración completa, «Papá, mira las burbujas bailar». Carlos derramó lágrimas por primera vez desde el fallecimiento de su esposa. No era simplemente la articulación de palabras, sino la manera en que Pablo las había expresado con una mezcla de asombro y júbilo, emociones que parecían haberse desvanecido eternamente. Carmen, manteniendo su profesionalismo, intentó apartarse para concederle intimidad, pero Carlos la retuvo sujetando su mano. ¿Estás disfrutando de esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. En ese instante, mientras las burbujas danzaban en la luz del ocaso madrileño, surgió entre ellos una conexión silenciosa, pero profunda. La información sobre el método de las burbujas se propagó inicialmente como rumores en los corredores hospitalarios, para luego convertirse en noticia nacional. Un niño autista no verbal que comenzaba a hablar tras exponerse a burbujas de jabón especiales. La narrativa parecía demasiado extraordinaria para ser cierta y efectivamente muchos la cuestionaban. El Colegio de Médicos citó a Carmen para una audiencia disciplinaria, acusándola de ejercer medicina sin autorización. Su licencia había sido anulada años atrás. La comunidad médica se posicionó unánimemente contra lo que catalogaban como charlatanería peligrosa, que generaba falsas expectativas en familias desesperadas. Académicos publicaron críticas mordaces. Los programas televisivos se mofaron del método. Circulaban memes despiadados en redes sociales, presentando burbujas como cura universal. Sin embargo, Carlos Mendoza no era alguien que se doblegara fácilmente. Convirtió la defensa de Carmen en una batalla sin cuartel, empleando cada recurso de su imperio financiero. Financió investigaciones independientes. Presentó testimonios de familias que Carmen había asistido discretamente. Generó evidencia videográfica incontestable del avance de Pablo. Cuando el Colegio de Médicos intentó procesar a Carmen por ejercicio ilegal de la medicina, Carlos movilizó un equipo jurídico que estremeció los tribunales de Plaza de Castilla. El momento decisivo surgió de manera imprevista. Durante una transmisión en vivo de la televisión española, donde un panel de especialistas arremetía contra Carmen Pablo, quien había sido llevado por Carlos se incorporó y se dirigió hacia las cámaras. Con una dicción perfecta y mirando directamente al lente, expresó: «La doctora Carmen me enseñó a comunicarme mediante las burbujas. Antes vivía sumergido en la oscuridad. Ahora descubro arcoíris en cada rincón. ¿Por qué quieren privar a otros niños de ver estos arcoíris?». Un silencio sepulcral invadió el estudio. Un pequeño que apenas 4 meses atrás no podía articular palabra alguna, acababa de expresar un pensamiento sofisticado con una elocuencia conmovedora. La grabación se propagó vertiginosamente, alcanzando millones de reproducciones y compartidos. Familias con niños autistas de diversos países comenzaron a suplicar la ayuda de Carmen, pero el reconocimiento trajo consigo sus propios desafíos. Estafadores comenzaron a comercializar supuestos kits milagrosos de burbujas por Internet. Padres desesperados invertían grandes sumas en copias ineficaces del método. Carmen recibía amenazas mortales de radicales que la culpaban de crear falsas ilusiones y misivas desgarradoras de familias donde el método no surtía efecto, pues solo resultaba efectivo en aproximadamente el 30% de los niños dentro del espectro autista, con características neurológicas particulares. Una madrugada, mientras investigaba en su laboratorio, Carmen se desmoronó. La tensión, las expectativas, la responsabilidad ante tantas familias que depositaban en ella esperanzas inalcanzables, resultó abrumador. Carlos la encontró acurrucada entre sus anotaciones temblorosa. Sin pronunciar palabra, la envolvió en sus brazos mientras ella liberaba años de frustración, sufrimiento y aislamiento. Fue durante ese momento de vulnerabilidad compartida cuando su vínculo se transformó. Ya no eran simplemente el padre angustiado y la científica marginada, sino dos almas que habían encontrado en la otra un refugio en un mundo que los había lastimado profundamente.
El beso que compartieron sabía a lágrimas y esperanza, a derrotas pasadas y luchas venideras. Medio año después de que Pablo pronunciara su primera palabra, la mansión Mendoza se había convertido en el epicentro de una revolución silenciosa en el campo de la medicina. Carlos había transformado el edificio completo en lo que ahora se conocía formalmente como el Centro de Investigación García para la Neurodiversidad. Un equipo de 30 científicos dedicaba tiempo completo a descifrar y estandarizar la metodología de las burbujas, mientras que en un área independiente, 20 niños cuidadosamente seleccionados participaban en el programa experimental. Pablo se había convertido en el embajador extraoficial del centro. Con 7 años y medio, no solo se comunicaba con naturalidad, sino que exhibía capacidades excepcionales en matemáticas y detección de patrones aptitudes, que según las teorías de Carmen, siempre habían estado presentes, simplemente bloqueadas por la imposibilidad de comunicarse. Colaboraba con los niños más pequeños, enseñándoles a interpretar las burbujas, a seguir sus movimientos, a descubrir las palabras ocultas en los espectros de colores. La resistencia médica se había debilitado cuando instituciones académicas prestigiosas comenzaron a publicar estudios revisados que validaban la efectividad del método en grupos específicos de pacientes autistas. El profesor Jiménez del Gregorio Marañón se había convertido en el más apasionado defensor de Carmen, publicando un estudio innovador en Nature Neuroscience que explicaba los mecanismos neurológicos estimulados por las secuencias visuales de las burbujas. Sin embargo, la victoria más significativa para Carmen llegó en noviembre. El Colegio de Médicos, presionado internacionalmente y ante pruebas innegables, además de restituirle su licencia médica, le ofreció una disculpa pública por el trato anterior. Carmen aceptó la licencia pero rechazó las disculpas. No las requería. Poseía algo más valioso. Su relación con Carlos había evolucionado hacia algo más profundo y multifacético. No era un romance convencional. Era una alianza forjada en la adversidad, fundamentada en el objetivo común de transformar el mundo para los niños neurodiversos. Vivían juntos no por convención social, sino por necesidad práctica. Trabajaban incansablemente durante 18 horas diarias, frecuentemente sucumbiendo al agotamiento en el sofá del laboratorio donde Pablo, con ternura, los arropaba con una manta y susurraba «Buenas noches», antes de retirarse a su habitación orgulloso de su recién adquirida autonomía. Una noche particular, durante un inusual momento de pausa, Carlos guió a Carmen hacia la azotea de la mansión. Madrid resplandecía bajo sus pies y en la fresca brisa novembrina, mientras su aliento formaba diminutas nubes vaporosas casi como burbujas, Carmen esbozó una sonrisa. Carlos realizó la proposición más singular y perfecta imaginable. No le pidió matrimonio. En cambio, le propuso crear juntos una fundación internacional para llevar el método de las burbujas a cada rincón del planeta, donde un niño autista aguardara descubrir su voz. La respuesta afirmativa de Carmen se manifestó a través de una demostración. Extrajo su frasco especial y creó una única burbuja perfecta que danzó entre ellos, reflejando las luces citadinas en su superficie iridiscente. Al estallar pareció liberar no solo aire, sino años enteros de anhelos contenidos que por fin podían materializarse. La Fundación Arcoíris se constituyó el mes posterior con una inversión inicial de 100 millones de euros. Aportados por Carlos, comprometiéndose a destinar cada beneficio futuro a la investigación y tratamientos gratuitos para familias sin recursos. Sin embargo, el verdadero tesoro no residía en los recursos económicos, sino en los centenares de familias beneficiadas por el método en los niños, que habían encontrado su voz en los padres que habían recuperado la ilusión. 5 años después de aquel día crucial, en que Carlos había despedido a Carmen por soplar burbujas, el mundo se había transformado de maneras inimaginables. El Centro García operaba en 23 países. El método de las burbujas había evolucionado hasta convertirse en un protocolo científico avalado por la Organización Mundial de la Salud, y miles de niños habían descubierto su voz a través de los arcoíris flotantes. Pablo, ahora con 12 años, se había convertido en el ponente más joven en la historia de TEDx Madrid.
Su presentación titulada El lenguaje secreto de las burbujas conmovió hasta las lágrimas a una audiencia de experimentados neurocientíficos cuando narró su experiencia de estar atrapado en una mente incapaz de comunicarse con el exterior, y cómo las burbujas de Carmen habían construido puentes donde antes solo existían barreras. Sin embargo, el momento más conmovedor se produjo durante la inauguración del nuevo centro pediátrico financiado íntegramente por Carlos y Carmen. El Hospital Diego García, nombrado en memoria del hermano de Carmen, se destacaba como el primer centro mundial específicamente diseñado para niños neurodiversos, equipado con salas sensoriales, laboratorios de burbujas y un innovador enfoque que fusionaba neurociencia convencional con métodos alternativos validados. Durante la ceremonia inaugural, una pequeña de 4 años que había llegado sin poder hablar 3 meses atrás, subió al podio. Con voz temblorosa pero nítida, pronunció su primera frase en público. Gracias por mostrarme que el silencio no es eterno. Los aplausos resonaron durante 10 minutos, pero Carmen apenas los percibió. Su atención estaba fija en Carlos y Pablo, su inesperada familia, reflexionando sobre cómo las mayores transformaciones nacen de los gestos más sencillos. Al anochecer en la mansión que ahora también acogía a los padres de Carmen, reconciliados con ella tras años de desencuentros, la familia extendida compartía la cena. La madre de Carmen había preparado una auténtica paella valenciana. Pablo compartía bromas aprendidas en el colegio mientras Carlos y Carmen intercambiaban miradas cómplices ante el caos hogareño. Era una escena de extraordinaria normalidad materializada gracias a burbujas de jabón y la valentía de creer en lo imposible. Pero la historia continuaba. En el laboratorio subterráneo de la mansión, Carmen se encontraba inmersa en la fase 2 del proyecto que iba más allá de facilitar la comunicación de niños autistas. Buscaba descifrar por completo su extraordinaria manera de interpretar el mundo. Los estudios preliminares apuntaban a que el autismo podría ser en realidad una forma evolutivamente avanzada de procesar información limitada, únicamente por nuestra incapacidad de proporcionar los canales de comunicación apropiados. Una noche, mientras Carmen perfeccionaba una nueva fórmula, Pablo apareció silenciosamente en el laboratorio. Cogió un frasco y comenzó a crear burbujas. Pero no eran burbujas ordinarias. Formaban intrincados patrones que Carmen jamás había presenciado. Al preguntarle sobre su actividad, Pablo respondió con una sonrisa. Estoy escribiendo. Es un mensaje para todos aquellos niños que permanecen en silencio. Las burbujas lo transportarán a través del aire y la luz. Les transmitirán esperanza, les dirán que alguien está construyendo puentes hacia ellos. Carmen observó a Pablo, quien se había convertido en su hijo en todos los sentidos. Comprendió que no veía a un niño curado del autismo, sino a un ser humano íntegro, que había conservado los talentos de su neurodiversidad mientras desarrollaba herramientas para compartirlos con el mundo. Esa era la verdadera revolución: no eliminar el autismo, sino crear un entorno donde las mentes autistas pudieran florecer y enriquecer a la sociedad con su perspectiva única. La secuencia final del documental galardonado con el Goya mostraba a Carmen y Carlos en el jardín de la mansión rodeados por centenares de niños creando burbujas. Cada pequeño tenía su frasco personalizado, su fórmula específica, su manera particular de crear arcoíris. Pablo, en el centro, dirigía esta silenciosa orquesta de luz y jabón, mientras los padres contemplaban emocionados a sus hijos expresándose libremente por primera vez. La narración de Pablo concluía: frecuentemente me preguntan si añoro los años de silencio. La verdad es que nunca estuve callado. Simplemente hablaba en un idioma que nadie podía escuchar. Carmen no me enseñó a hablar, me enseñó a traducir. Y ahora, a través de las burbujas mágicas, estamos demostrando al mundo que existen infinitas formas de comunicación, innumerables maneras de experimentar la humanidad, y que la verdadera limitación no reside en el autismo, sino en la incapacidad de apreciar la riqueza de la diversidad. Mientras los créditos finales se desplegaban en la pantalla, se vislumbraban imágenes de cientos de centros distribuidos por todo el planeta, miles de niños descubriendo su propia voz y en el corazón de todo un frasco de jabón extraordinario.
y una mujer que se atrevió a creer que las soluciones más transformadoras pueden surgir de los gestos más sencillos. En aquella mansión madrileña, mientras otro día llegaba a su fin, Carmen se dedicaba a perfeccionar una nueva fórmula. Porque aún quedaban niños sumidos en el silencio, puentes por tender y arcoíris esperando ser liberados en el aire. La revolución de las burbujas apenas comenzaba. Dale me gusta si crees que cada niño merece encontrar su voz sin importar la forma que ésta adopte. Comparte tu momento más conmovedor en los comentarios. Difunde esta historia con aquellos que necesitan saber que los milagros pueden manifestarse en forma de burbujas de jabón. Suscríbete para descubrir más historias que revelan cómo el amor y la ciencia pueden transformar el mundo una burbuja a la vez. Porque al final lo que perdurará en la memoria no será el millonario que despidió a una limpiadora, sino la limpiadora que demostró que en ocasiones para cambiar el mundo solo hace falta soplar en la dirección correcta.